¿Alguna vez te has detenido en medio de una coincidencia y has sentido que aquello no podía ser un simple azar? Ese instante en el que el mundo parece haberte escuchado antes de que hablaras, en el que la vida entera se pliega como un espejo vivo y refleja un pensamiento, un deseo, una emoción que estaba latiendo en ti. Imagina que no es el universo lanzándote un mensaje misterioso desde afuera, sino tú mismo, disfrazado, enviándote señales a través de la trama de la realidad. ¿Qué pasaría si la sincronicidad no fuera una fuerza externa, ni un milagro caprichoso, sino la manifestación secreta de tu propio ser extendido más allá de la piel, más allá del tiempo? La mayoría se pregunta, ¿qué me quiere decir el universo con esta señal? Pero esa misma pregunta esconde una trampa, porque presupone que tú y el universo sois dos entidades separadas. La verdad que arde por debajo es más radical. No hay afuera y adentro, no hay emisor ni receptor. Lo que llamamos universo es tu conciencia expandida, proyectándose en infinitas formas y devolviéndote, disfrazado de números repetidos. Encuentros improbables y oportunidades exactas, el recordatorio de lo que ya vibra en tu interior. Cada sincronicidad es un eco de ti mismo, como si tu alma te guiñara el ojo desde un lugar al que todavía no llegaste con el cuerpo, pero en el que ya estás vibrando. Imagina que la realidad es un escenario y tú no solo actúas, sino que también escribes la obra y enciendes las luces. Cuando de repente todo encaja de manera perfecta, no es porque alguien movió los hilos por ti, es porque tu propio guión interno se filtró en el telón de fondo y comenzó a reflejarse en la escena. La sincronicidad es ese instante en el que el disfraz se desliza y puedes verte entre bambalinas, recordándote que no eres un actor atrapado, sino el creador de la función. La física cuántica ofrece un reflejo de esta verdad. Los experimentos muestran que las partículas no se comportan de manera lineal y predecible, sino que existen en múltiples posibilidades a la vez. Solo cuando alguien observa, esas posibilidades colapsan en una sola realidad. ¿Y qué es observar sino enfocar la conciencia? Tus pensamientos, tus emociones, tu estado interno son esa mirada que selecciona, y cuando vibras con una frecuencia determinada, el campo comienza a organizarse alrededor de esa vibración y a mostrártelo como señales, como si fueran migas de pan en un sendero. Pero esas migas no las puso nadie más. Eres tú, en otra dimensión, preparándote el camino, disfrazándote de coincidencia para que nunca olvides hacia dónde vas. Quizás recuerdes un momento en el que estabas en plena crisis, sin salida aparente, y de pronto alguien pronunció exactamente la frase que necesitabas escuchar, o un libro se cayó justo abierto en la página que contenía la respuesta. ¿De verdad crees que eso fue casualidad? ¿O será que tu ser más profundo, ese que ya conoce el desenlace, acomodó las piezas para que la escena se desplegara delante de ti en el instante correcto? No es magia ajena. Es autorrevelación. Es la vida respondiéndote con el mismo idioma con el que tú la llamaste. Aunque no fueras consciente de haber pronunciado las palabras, aquí está la paradoja. Muchos convierten la sincronicidad en superstición. Ven señales en cada sombra y fuerzan interpretaciones que los encierran más. Otros, en cambio, la rechazan y la llaman azar, como si todo lo que no cabe en la lógica careciera de valor. Pero ambas actitudes pierden el punto esencial. La sincronicidad no es un premio ni un engaño, es un espejo. Y cuando lo entiendes,
Dejas de preguntarte qué significa allá afuera y comienzas a preguntarte qué parte de ti se está reflejando en ese evento. Esa pregunta es la llave. No buscar afuera, sino reconocer adentro. Imagina que tu vida es como un río. Tus pensamientos y emociones son las corrientes invisibles que mueven sus aguas. Cuando estás en coherencia, el río fluye y comienzas a ver reflejos en su superficie, destellos de luz, símbolos, encuentros que parecen venir de otra orilla, pero no vienen de otra parte. Son reflejos de lo que ya corre por debajo. La sincronicidad es tu reflejo disfrazado de señal externa, como el agua que te muestra tu rostro cuando la miras con atención. Lo más sorprendente es que cada vez que una sincronicidad ocurre, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Sientes un escalofrío, una expansión en el pecho, un silencio interior que detiene el tiempo. Ese reconocimiento no viene del análisis lógico, sino del contacto directo con tu propio campo vibracional. Es tu yo profundo, disfrazado de circunstancia, dándote un empujón. Mira, ya estás ahí. Deja de dudar. Pregúntate, ¿y si las sincronicidades no fueran pruebas de que vas bien, sino el lenguaje natural de tu ser cuando estás alineado? No son recompensas, son retroalimentación. No son milagros aislados, son el ritmo mismo de la conciencia cuando empieza a vibrar en coherencia. Cuando ves números repetidos, cuando los encuentros fluyen, cuando las frases se repiten como un eco, no es que alguien te envíe un código cifrado, es tu propia vibración organizando la realidad para que puedas reconocerte en ella. Respira y siente por un momento cómo cambia tu percepción cuando inviertes la mirada. En vez de pensar que el universo te habla como un otro separado, reconoces que la realidad te está devolviendo tu propia voz disfrazada. Esa inversión abre un espacio de soberanía, porque entonces dejas de esperar señales externas y comienzas a cultivar la frecuencia interna que, inevitablemente, se reflejará en el mundo. Dejas de ser buscador para ser fuente. Dejas de perseguir migajas para convertirte en el pan. La verdadera enseñanza escondida en la sincronicidad no es aprender a interpretar signos externos, sino a recordar que siempre fuiste tú en disfraz, tú en eco, tú en reflejo, y en ese reconocimiento, lo extraordinario deja de ser raro y se convierte en lo natural. La vida entera se transforma en un diálogo contigo mismo. Un juego sagrado en el que cada señal, cada pausa, cada silencio es una invitación a recordar que la conciencia que observas allá afuera es la misma que respira ahora dentro de ti. Y si hoy has llegado hasta aquí, leyendo estas palabras, no lo tomes como casualidad, tampoco como destino externo. Reconócelo como lo que es, un reflejo de tu propio ser disfrazado, encontrándose a sí mismo a través de este instante. Porque la sincronicidad nunca estuvo fuera, siempre fue la huella de tu propio paso, esperándote en el camino. ¿Y qué sucede cuando las sincronicidades parecen desvanecerse como humo entre los dedos? Muchos sienten que algo se ha roto, que la magia se ha extinguido, que la conexión se ha cerrado. Recuerdan aquellos días en los que el mundo parecía un espejo brillante que devolvía señales a cada paso. Números repetidos en relojes, frases exactas dichas por labios distintos, encuentros fortuitos que abrían caminos inesperados, y de pronto, silencio. Nada resuena, nada se alinea, nada responde. La mente se inquieta,
El corazón se encoge y el ego susurra. Ya no estás guiado. El universo te ha olvidado. Pero si comprendes la verdad profunda, si reconoces que la sincronicidad no es algo externo, sino tú mismo disfrazado, entonces entiendes que ese silencio también eres tú. El silencio no es ausencia, es metamorfosis, no es vacío, es pausa. Igual que la respiración necesita un espacio entre inhalación y exhalación. También el diálogo contigo mismo adopta intervalos en los que no aparecen señales visibles. ¿Por qué? Porque el disfraz cambia de forma. Antes se mostraba como números, símbolos, encuentros. Ahora se oculta en la quietud para que aprendas a caminar con tu propia luz. Es como el maestro que retira su voz para que el discípulo descubra que ya sabe escuchar por sí mismo. Si la sincronicidad eres tú hablándote en lenguaje disfrazado, entonces la desaparición de esas señales es tu ser superior recordándote que no dependes de muletas. Eres capaz de sostenerte en tu propio eje. No necesitas pruebas externas cuando ya encarnas la frecuencia. Ese vacío que tanto asusta no es rechazo, es confirmación. La señal ya no está afuera porque ahora vibra en ti. Imagina un niño aprendiendo a montar en bicicleta. Al principio necesita rueditas de apoyo. Sin ellas, caería. Pero llega un día en que esas rueditas desaparecen. El niño tiembla. Cree que va a caer, pero descubre que sus músculos ya han aprendido el equilibrio. Así funcionan las sincronicidades. Primero aparecen como ruedas auxiliares, como migas de pan que te confirman que estás en la ruta, y luego se retiran, no porque hayas perdido la conexión, sino porque la conexión se ha interiorizado. Tú ya eres la ruta, tú ya eres la señal. El error más común es confundir la sincronicidad con un sistema de premios o castigos, como si el universo, disfrazado de juez, enviara señales solo cuando lo mereces y las retirara cuando has fallado. Esa visión todavía nace de la separación. La verdad es más simple y más radical. Siempre eres tú. Cuando las señales abundan, eres tú en expansión reconociéndote. Cuando se ocultan, eres tú en integración aprendiendo a sostener lo que descubriste. Y cuando el caos irrumpe, cuando las cosas parecen romperse, también eres tú, disfrazado de crisis, reorganizando la vibración desde sus cimientos. La física cuántica vuelve a ofrecer un reflejo. Antes de que una partícula se colapse en una posición, existe en un estado nebuloso de superposición, donde todas las posibilidades coexisten. Ese estado es inestable y sin embargo necesario. Si no existiera, no podría darse el salto hacia la forma. Asimismo ocurre contigo. Antes de que la nueva realidad se estabilice, tu campo entra en una especie de neblina, y en esa neblina las señales externas se apagan porque todo se está reacomodando. Es el intervalo previo al colapso, la calma tensa antes de que la posibilidad se convierta en experiencia. En esos momentos, el disfraz adopta una forma aún más íntima. Ya no aparece como coincidencia visible, sino como sensación interna. Quizás lo has notado. Un escalofrío inesperado, una presión en el pecho, un suspiro profundo que llega sin razón. El cuerpo se convierte en el nuevo disfraz, la nueva superficie en la que tu ser expandido te habla. Pero como estamos acostumbrados a buscar señales afuera, olvidamos que el mayor espejo está dentro, allí, en tu respiración, en tu ritmo cardíaco, en tu intuición que se enciende de golpe. Sigue hablándote tu yo disfrazado, y hay algo aún más desafiante, aceptar que incluso el silencio es sincronicidad, porque el silencio es un espejo que te obliga a preguntarte, ¿realmente confío en mí mismo?
¿O solo confiaba cuando las pruebas externas me tranquilizaban? Allí se revela el núcleo de la iniciación. Si reconoces que las sincronicidades eres tú en disfraz, entonces debes reconocer que el disfraz puede adoptar la forma de una abundancia de señales, de un silencio absoluto o de un aparente caos. En todas esas máscaras, sigue siendo el mismo, tu ser desplegándose, reflejándote. Muchos buscan obsesivamente señales porque temen perder el rumbo, persiguen números, interpretan cualquier palabra como profecía, convierten las sincronicidades en supersticiones, pero así bloquean lo que en realidad intentan alcanzar, porque la señal no es un mapa externo, es un espejo, y un espejo no te dice a dónde ir, te muestra quién eres en este instante. Cuando comprendes esto, dejas de correr detrás de coincidencias y comienzas a preguntarte, ¿qué parte de mí se está revelando ahora? ¿Qué disfraz estoy usando para hablarme a través de esta escena? Recuerda aquel momento en el que alguien apareció con la respuesta precisa a tu pregunta interna. Ahora pregúntate, ¿y si esa persona fuiste tú mismo en otro nivel, organizando el encuentro? ¿Y si cada circunstancia que llamas milagrosa no fuera más que el reflejo de tu vibración colisionando con la materia? Si lo miras así, la sincronicidad no es algo que te sucede, sino algo que tú eres. Un lenguaje en el que el emisor y el receptor son la misma conciencia, disfrazada de dos. Este reconocimiento cambia la forma en que caminas por la vida. Ya no esperas migajas del universo, ya no persigues relojes ni canciones. Empiezas a vivir desde la certeza de que todo lo que se refleja es parte de ti. Y en esa certeza, la ansiedad se disuelve. La búsqueda se transforma en presencia, porque entiendes que no importa si hoy las señales abundan o si mañana reina el silencio. En ambos casos sigues siendo tú, en distintos disfraces, recordándote tu propio poder. Haz la prueba. La próxima vez que no aparezcan señales y sientas el vacío, en lugar de caer en la desesperación, respira y reconoce, este silencio también soy yo. Soy yo disfrazado de pausa, preparando el terreno para el siguiente salto. Ese simple cambio de mirada convierte la ausencia en presencia, el miedo en confianza, porque entonces sabes que el disfraz nunca desaparece. Solo cambia de forma para que aprendas a reconocerte en todos los escenarios. En última instancia, esa es la enseñanza central. La sincronicidad nunca fue el guiño de un extraño, sino tu propio rostro oculto detrás de máscaras infinitas. Cuando lo reconoces, cuando aceptas que cada señal, cada silencio y cada caos es solo tú en disfraces diferentes, dejas de sentirte pequeño frente a un universo incomprensible. Descubres que el universo mismo es tu reflejo y que en cada esquina, bajo cada máscara, el que te mira siempre eres tú. Cierra los ojos por un instante e imagina una sala oscura. Frente a ti, un escenario vacío. No hay actores, no hay decorados, no hay luces. Todo es potencial. Pero en el momento en que alguien enciende un foco y dirige su mirada hacia un rincón del escenario, de repente surge una forma, un gesto, una historia que comienza a desplegarse. Esa es la naturaleza de la realidad. Un escenario cuántico lleno de posibilidades que aguardan al observador para colapsar en forma. Y ese observador eres tú. La física cuántica lo reveló con crudeza en los experimentos de la doble rendija. Una partícula lanzada contra dos ranuras se comporta como onda, expandiéndose en infinitas posibilidades. Pero en el instante en que alguien observa, la partícula colapsa en un punto definido.
El simple acto de mirar transforma la naturaleza de lo que ocurre. Lo que era múltiple se convierte en único. Lo que era vibración se convierte en materia. En otras palabras, la conciencia altera el resultado. Ahora lleva esta comprensión a tu vida cotidiana. Cada vez que tu atención se fija en algo, cada vez que miras con intensidad, estás colapsando posibilidades. Lo que llamas sincronicidad no es azar. Es el eco de tu mirada. Es el universo, que en verdad eres tú mismo disfrazado, respondiendo al foco de tu conciencia. Cuando piensas en alguien con fuerza y esa persona aparece. Cuando deseas una respuesta y el mundo te la devuelve disfrazada en un libro, en una canción, en una conversación. Lo que está actuando no es una fuerza externa, sino tu propio ojo cuántico transformando el escenario. Este ojo no es el ojo físico, limitado a la luz visible. Es un ojo oculto, el que las tradiciones antiguas llamaron el ojo de Horus. El tercer ojo. La visión interna se ubica simbólicamente en el centro de la frente, pero en verdad no pertenece al cuerpo, pertenece a la conciencia. Es la facultad de observar más allá de la forma, de percibir lo que vibra detrás de lo aparente. Cuando este ojo se activa, la vida se convierte en un diálogo constante entre tu interior y el reflejo externo, y entonces la sincronicidad se multiplica, porque ya no eres un espectador pasivo, eres el observador que decide qué versión de la realidad se colapsa ante ti. Pero aquí se esconde un secreto más profundo. La mayoría vive con la atención dispersa, saltando de un estímulo a otro. Esa mirada fragmentada produce una realidad fragmentada. Las señales parecen caóticas, contradictorias, carentes de sentido. Sin embargo, cuando tu mirada se vuelve coherente, cuando tu pensamiento, tu emoción y tu cuerpo vibran en la misma nota, el ojo oculto se abre. Y en ese instante, las coincidencias se vuelven demasiado exactas para ignorarlas. Todo encaja, todo responde, todo parece hablarte. ¿Por qué? Porque el escenario entero se está reconfigurando en torno a la frecuencia que sostienes. Imagina que sostienes un cristal en la mano. Si lo orientas al azar, la luz se dispersa en haces incoherentes. Pero si lo alineas con precisión, aparece un rayo concentrado que ilumina con fuerza. Tu conciencia es ese cristal. Cuando está desalineada, la realidad parece difusa. Cuando está alineada, la realidad refleja con precisión tu vibración. Y esos reflejos son las sincronicidades. Tu yo disfrazado de coincidencia para que reconozcas lo que ya emites. Las tradiciones herméticas lo sabían mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Todo es mente, decían las tablas de esmeralda atribuidas a Thoth. No se referían a la mente como pensamientos superficiales, sino a la conciencia como principio creador. Todo lo que existe es, en esencia, un pensamiento vibrando en el campo infinito. Cuando sostienes un estado interno, ese estado se convierte en la orden que el campo obedece, y el campo responde organizando circunstancias, encuentros y señales que llamas sincronicidades. Pero si entiendes el código, dejas de verlas como regalos misteriosos y empiezas a verlas como lo que siempre fueron. Tu propio ser proyectándose en disfraces múltiples. Aquí surge una paradoja que sacude cualquier certeza. ¿Qué pasaría si cada persona que se cruza en tu camino no fuera un otro separado, sino un reflejo de tu vibración? El elogio que te eleva y la crítica que te hiere. Ambos son disfraces. Ambos son el campo respondiendo al observador que eres. Lo mismo ocurre con las señales. No son voces externas, son resonancias de tu propia frecuencia.
Y al comprenderlo, el poder regresa a ti. La neurociencia también confirma este principio desde otra perspectiva. El cerebro funciona como una máquina de predicción. No percibe la realidad tal cual es, sino que filtra y construye un modelo basado en expectativas y creencias. Cuando esperas amor, detectas gestos amorosos. Cuando anticipas peligro, encuentras amenazas en cada esquina. Lo que ves es lo que esperas ver, y esas expectativas son la máscara que lleva tu yo disfrazado. La sincronicidad es cuando el modelo interno y el reflejo externo se encuentran con una precisión imposible de ignorar. No porque alguien más lo haya planeado, sino porque tú mismo lo sostuviste con tanta fuerza que el campo tuvo que responder. El ojo oculto es esa capacidad de observar sin juicio, de sostener la atención más allá del ruido mental. Y cuando se abre, comienzas a notar patrones donde antes había caos. Lo que parecía aleatorio se revela como un tejido de sentido. Lo que parecía insignificante se convierte en símbolo. En ese estado, la sincronicidad deja de ser un evento aislado y se convierte en un lenguaje en el que tú eres emisor y receptor, disfrazado de señales externas para no olvidar quién eres. Pero cuidado, cuando descubres este poder, surge una tentación peligrosa. Algunos comienzan a obsesionarse con interpretar cada detalle, a ver mensajes en cada sombra, a buscar compulsivamente pruebas de que el universo responde. Y en esa obsesión, bloquean el flujo, porque el ojo oculto no se abre con ansiedad, sino con presencia. No se activa con búsqueda desesperada, sino con silencio interior. La sincronicidad no es un espectáculo para distraerte, es un espejo para reconocerte. Y cuanto más lo fuerces, más se disfraza, hasta que comprendas que el secreto no está en perseguir las señales, sino en sostener la coherencia que las produce. Imagina un jardín lleno de flores. Si corres desesperado intentando olerlas todas, terminas sin disfrutar ninguna. Pero si te detienes en silencio, una sola flor basta para inundarte con su fragancia. Así funciona la sincronicidad. No necesitas acumular señales como trofeos. Basta una, reconocida con presencia, para recordarte que eres tú quien habla bajo el disfraz. La ciencia moderna ya se acerca a este entendimiento. Experimentos sobre la intención humana muestran que la conciencia influye en sistemas físicos aparentemente aleatorios. Generadores de números al azar comienzan a mostrar patrones cuando un observador concentra su atención. ¿Por qué ocurre? Porque el acto de observar no es pasivo, es un diálogo con el campo. Es el ojo oculto proyectando su vibración en el espejo de la materia. Y ese diálogo es lo que llamamos sincronicidad. Ahora pregúntate, ¿qué pasa cuando eliges observar desde la confianza en lugar del miedo, desde la gratitud en lugar de la carencia? El campo no tiene opción. Debe reflejarte en ese mismo tono. Las sincronicidades se vuelven más frecuentes, más claras, más precisas. Ya no son destellos aislados, son un flujo continuo que te acompaña como una melodía de fondo. Y cada nota de esa melodía eres tú, disfrazado, recordándote lo que ya eres. El ojo oculto no busca controlar la realidad, sino reconocerla como espejo. Cuando logras sostener la mirada desde ese lugar, descubres que no hay diferencia entre dentro y fuera. Lo que llamas mundo es tu disfraz, tu escenario, tu reflejo. Y entonces comprendes que las sincronicidades nunca fueron milagros externos, sino tu propio ser guiñándote el ojo desde miles de formas distintas. Si llegaste hasta aquí, detente un momento, respira profundamente, siente tu cuerpo, siente tu corazón y pregúntate, ¿qué parte de mí me está hablando ahora mismo a través de estas palabras?
No lo analices, solo siéntelo. Tal vez notes un calor en el pecho, un hormigueo en las manos, una calma extraña. Ese también es un disfraz. Esa también es una sincronicidad, porque en este preciso instante, tu propio ser está recordándote lo que siempre fue cierto. Tú eres el observador, tú eres el ojo, tú eres la señal. Imagina que toda tu vida hubieras estado mirando el cielo esperando destellos, como si la única forma de confiar fuera ver estrellas fugaces que confirmaran tu deseo. Eso es lo que muchos hacen con la sincronicidad. Viven con la mirada ansiosa, buscando señales que les aseguren que no están solos, que van por el camino correcto. Pero hay un punto en este viaje en el que el cielo deja de enviar destellos. No porque te haya abandonado, sino porque ha llegado el momento de que tú mismo te conviertas en la luz. El gran secreto, el que pocos se atreven a aceptar, es que las señales no estaban allí para quedarse. Eran ruedas de apoyo, migas de pan, ecos diseñados para recordarte lo que ya eres. Pero cuando insistes en perseguirlas, te vuelves dependiente de ellas, como alguien que nunca aprende a caminar porque se aferra a la baranda, y entonces el campo, que en realidad eres tú disfrazado, decide retirarlas para que descubras tu propio paso. La sincronicidad, entonces, deja de aparecer como guiño externo y comienza a revelarse como flujo interno. Es el instante en que entiendes: ya no necesito pruebas, porque yo soy la prueba. Este momento es desconcertante. De repente, el mundo deja de gritarte mensajes. El reloj ya no marca 11:11, nadie menciona frases repetidas. Las canciones parecen aleatorias. La mente entra en pánico. He perdido la conexión. El universo se ha olvidado de mí. Pero si respiras, si te permites la pausa, comprenderás la paradoja. La conexión nunca estuvo en las señales, estuvo en ti. Y ahora el disfraz se ha retirado para que lo reconozcas. Tú eres la señal que estabas esperando. ¿Y qué significa convertirse en la señal? Significa que tu vibración es tan clara, tan coherente, tan estable, que ya no necesitas que la realidad externa te lo confirme. Eres tú quien emite la frecuencia, eres tú quien organiza el campo, eres tú quien guía. En ese estado, las sincronicidades no desaparecen, se transforman. Dejan de ser destellos aislados y se vuelven continuidad. Ya no son chispas milagrosas en medio del caos, sino el propio tejido de tu día a día. Todo comienza a resonar contigo porque tú mismo te has convertido en el emisor. Neville Goddard lo explicó con precisión. Vive en el fin, es decir, encarna ya el estado de aquello que deseas. No esperes señales, no busques confirmaciones. Sé, porque cuando eres, la realidad no tiene opción, debe reflejarte. Lo mismo enseñaban los antiguos maestros herméticos, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. No es una frase bonita, es una fórmula vibracional. El afuera siempre imita al adentro, y cuando tu adentro es coherente, el afuera se convierte en un espejo perfecto. Mira a tu alrededor. La mayoría vive esperando. Esperan una llamada, esperan una oportunidad, esperan una señal que confirme que su sueño es posible. Pero mientras esperan, emiten vibración de espera, y el espejo, obediente, refleja más espera. El juego solo cambia cuando dejas de pedir confirmaciones y decides encarnar la certeza. Allí ocurre el salto, de buscador de señales a creador de señales. Ya no dependes del disfraz externo, porque tú mismo te conviertes en el disfraz, en el mensaje, en la vibración que organiza la realidad. La física cuántica nos da otra clave. En los experimentos de elección retardada,
Las partículas parecían decidir su comportamiento basadas en observaciones que ocurrían después. Es decir, el futuro influía en el pasado. ¿Qué significa esto para ti? Que cuando encarnas ya el estado de tu yo futuro, ese yo comienza a reorganizar tu presente. Las sincronicidades que antes pedías se vuelven innecesarias, porque tú mismo ya eres el puente entre lo que deseas y lo que vives. Eres tú, disfrazado de futuro, guiando tu presente. Piensa en la diferencia. Antes te preguntabas si los números repetidos eran señales de abundancia. Ahora ya no necesitas mirar el reloj. Vives como alguien abundante. Antes buscabas confirmaciones de que el amor estaba cerca. Ahora ya no buscas. Encarnas el amor, lo respiras, lo emites. Y cuando vibras así, el mundo responde con naturalidad, no como señal aislada, sino como un flujo inevitable. La coincidencia se vuelve cotidianidad, lo extraordinario se vuelve ordinario, y ese es el verdadero milagro. Pero aquí aparece una trampa sutil. Muchas personas, al escuchar esto, intentan forzar la vibración, repiten afirmaciones sin sentirlas. Fingen certeza mientras vibran duda, y el espejo, implacable, refleja la duda disfrazada. Convertirse en la señal no es actuación superficial, es coherencia profunda. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces laten en la misma nota. Solo allí el campo responde con precisión. Imagina un instrumento musical. Si una cuerda está desafinada, la melodía se quiebra. Así también ocurre contigo, cuando la mente dice soy abundante, pero el corazón late con miedo. El cuerpo vibra incoherencia y la realidad refleja confusión. Pero cuando mente, corazón y cuerpo cantan la misma melodía, el campo no puede resistirse, responde con resonancia. Esa resonancia es la sincronicidad continua, no como señal externa, sino como atmósfera en la que vives. Convertirse en la señal es, en última instancia, un acto de soberanía. Significa dejar de esperar que el mundo te diga quién eres. Significa recordar que tú eres el creador disfrazado de buscador. Significa aceptar que todo lo que aparece afuera no es más que eco de lo que ya vibra dentro. Y desde esa comprensión, caminar se vuelve diferente. Ya no te mueves por pruebas externas, te mueves por la certeza interna. Y esa certeza transforma todo. Observa lo que ocurre cuando alguien encarna esta verdad. Entran en una habitación y la energía cambia. La gente los percibe distintos, aunque no sepan por qué. Las oportunidades se abren solas, como si el mundo estuviera conspirando a su favor. Pero no es conspiración, es resonancia. Es la vibración interna reorganizando el campo externo. Es la sincronicidad disfrazada de normalidad, porque ya no necesita gritar. Entonces, la pregunta ya no es, ¿veré señales hoy?, sino estoy dispuesto a ser la señal, porque cuando te conviertes en la señal, cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada paso que das se vuelve reflejo del estado que encarnas. Tu vida entera se convierte en mensaje, y ese mensaje resuena más allá de ti, tocando a quienes se cruzan contigo, activando en ellos memorias olvidadas, despertando ecos en su propio espejo. Así, la sincronicidad deja de ser un fenómeno personal y se convierte en campo compartido. ¿Y no es ese el misterio más grande? Que al final descubres que nunca estabas esperando al universo, estabas esperándote a ti mismo, y que la única señal que realmente importaba no era un número repetido ni una frase en un libro, sino la vibración que emites en este instante, porque esa vibración es la que crea, la que organiza, la que refleja. Esa vibración eres tú, disfrazado de mundo,
Respira ahora y siente la diferencia. No esperes que el reloj marque una hora especial. No busques coincidencias afuera. Pregúntate, ¿qué vibro ahora mismo? Porque lo que vibres será el disfraz que el campo adopte para devolvértelo. Tú eres la causa, tú eres la señal, tú eres el mensaje. Y cuando aceptas esa verdad, el juego de la sincronicidad se revela en su esencia más pura. Siempre fuiste tú, recordándote bajo 1000 máscaras, hasta que comprendieras que nunca necesitaste ninguna. Hay un momento en todo camino espiritual que muy pocos comprenden. Es el instante en que el murmullo de las señales cesa, en que los números dejan de repetirse, en que los encuentros mágicos parecen disolverse en la nada. Al principio, este silencio duele. La mente, acostumbrada a la danza de coincidencias, interpreta que algo se ha perdido, que la conexión se ha roto, que el universo ha cerrado sus puertas, pero este juicio es solo el eco del miedo. Porque si observas con el ojo interno, si respiras dentro del vacío sin intentar llenarlo, descubrirás un secreto desconcertante. Ese silencio es la prueba más alta. La confirmación definitiva de que estás a punto de cruzar un umbral. El silencio no es ausencia, es compresión. Como el arco que se tensa antes de disparar la flecha. Como la semilla que permanece inmóvil en la tierra antes de romper la cáscara. El silencio es la acumulación invisible de energía. Nada parece moverse en la superficie, pero debajo el campo entero se reorganiza. El ruido se retira, no porque el campo se haya apagado, sino porque está recalibrando la vibración para alinearla con tu salto. En esa pausa, en ese aparente abandono, la próxima realidad se prepara para colapsar. La física cuántica lo describe en términos de superposición. Antes de que una partícula colapse en una posición concreta, se encuentra en un estado nebuloso, indeterminado, un mar de probabilidades. Ese estado no es estable, pero es necesario. Sin él, no podría surgir nada nuevo. Así también ocurre contigo. Cuando las sincronicidades desaparecen, no es que la magia se haya acabado, es que estás en la niebla previa al colapso. El campo está ajustando las variables, preparando la coherencia necesaria para que la nueva línea de realidad se manifieste. Carl Jung observó algo similar en su investigación. Las sincronicidades no ocurrían como una corriente constante, sino en racimos, seguidas de períodos de calma. Para él, esos intervalos no eran fallos, sino tiempos de integración. El inconsciente necesitaba espacio para reorganizarse, para absorber el impacto de lo revelado. Y después, cuando la estructura interna se había estabilizado, las coincidencias regresaban con mayor fuerza, el silencio. Lejos de ser un vacío estéril, era parte del ciclo natural de revelación. Pero hay un aspecto que Jung apenas insinuó y que hoy podemos reconocer con claridad. Ese silencio es también una prueba vibracional, porque cuando las señales abundan, es fácil confiar. El espejo te devuelve lo que sientes y la mente descansa en la confirmación. Pero ¿qué ocurre cuando el espejo parece en blanco? Allí se revela tu verdadero grado de fe. Allí se mide si confías en tu vibración aún sin pruebas externas. Allí comprendes si necesitas disfraces para recordar quién eres o si ya puedes sostenerte en la certeza desnuda. Imagina a un músico que practica con metrónomo. Al principio, necesita el sonido constante para mantener el ritmo, pero llega un momento en que el metrónomo se apaga y el silencio le obliga a descubrir que el compás ya late en su interior. Así ocurre contigo.
mientras dependes de las sincronicidades. Necesitas el metrónomo del universo marcando el ritmo, pero cuando desaparecen, descubres si ya puedes sostener el compás desde dentro, y si lo logras, algo extraordinario ocurre. El campo responde con una fuerza multiplicada, porque ya no emites desde la dependencia, sino desde la soberanía. Neville Goddard lo llamaba vivir en el fin. Es habitar el estado deseado aunque la evidencia externa grite lo contrario. Es seguir vibrando abundancia aun cuando la cuenta bancaria esté vacía. Es sostener el amor en el corazón aun cuando la cama esté fría. Es caminar como si ya fueras, sin necesitar disfraces externos que lo confirmen. Y paradójicamente, es en ese punto cuando la realidad se doblega. Porque el campo no responde a tus dudas, responde a tu coherencia. Y la coherencia más poderosa es la que se sostiene en medio del silencio. La neurociencia también ofrece pistas. Cuando el cerebro se encuentra en incertidumbre, atraviesa lo que se llama una fase de desorganización. Los viejos mapas neuronales se debilitan, pero los nuevos aún no se han consolidado. Es un estado incómodo, porque no hay referencias claras. Sin embargo, es precisamente allí donde ocurre la neuroplasticidad, la posibilidad de reorganizar la mente en un nivel más alto. El silencio de las sincronicidades es análogo, no es falla, es transición. Tu sistema vibracional se está desorganizando para reconfigurarse en una nueva armonía. ¿Recuerdas esas noches en que todo parece apagado? No sueñas, no recibes intuiciones, no aparecen señales. Y sin embargo, al amanecer algo ha cambiado. Te sientes distinto, como si un velo se hubiera levantado. Ese es el poder del silencio. No se anuncia con fuegos artificiales, pero transforma desde lo invisible. Y si aprendes a confiar en él, descubres que es la sincronicidad más pura, la del vacío que prepara la plenitud. El peligro está en malinterpretarlo. Muchos, al enfrentar este silencio, entran en desesperación. Piensan que han fallado, que ya no son escuchados, que el universo los ha castigado. Esa reacción bloquea el proceso, porque convierte la pausa en miedo. Pero si en lugar de resistirla la abrazas, si dices en voz baja, confío incluso en el silencio, entonces conviertes la ausencia en presencia, y en ese instante, el campo recibe la señal más poderosa de todas, la de alguien que ya no depende de disfraces para recordar quién es. En las tradiciones místicas, este momento se describe como la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz lo relató como un vacío devastador en el que toda certeza desaparece. Pero ese vacío no era castigo, era purificación. Era el fuego invisible que quemaba las dependencias, que disolvía los velos, que preparaba el terreno para la unión plena con lo divino. En lenguaje cuántico, era la fase de superposición antes del colapso. En lenguaje hermético, era la disolución necesaria antes de la coagulación. Y en lenguaje de tu alma, es la pausa que precede al renacimiento. Pregúntate ahora, ¿qué hago cuando no hay señales? ¿Me aferro al miedo o me entrego a la confianza? Esa elección determina la dirección de tu salto. Si entras en pánico, retrocedes a viejas frecuencias y el campo refleja confusión. Pero si eliges sostener la certeza, aunque todo parezca vacío, entonces el campo responde con un colapso luminoso. Y cuando ese colapso ocurre, la realidad se reordena de manera tan precisa que ninguna duda puede sobrevivir. Imagina un arco iris. Solo aparece después de la tormenta,
Cuando las gotas invisibles dispersan la luz en el ángulo exacto, así también las sincronicidades más potentes aparecen después del silencio, cuando la densidad se ha dispersado y la luz encuentra un canal para refractarse. Lo que parecía ausencia era en verdad preparación. Lo que parecía vacío era gestación. Por eso, el silencio es la sincronicidad definitiva. Porque no se disfraza de números, ni de frases, ni de encuentros, se disfraza de nada. Y en esa nada, si eres capaz de ver, se revela todo. Allí descubres que nunca necesitaste las pruebas externas, que todo el tiempo el campo eras tú disfrazado, y que ahora, al sostener la certeza en medio del vacío, te has convertido en creador consciente. Respira ahora. Si atraviesas un momento en que las señales han desaparecido, no huyas. Siéntate en el centro del silencio. Escucha el pulso de tu corazón. Ese pulso es tu sincronicidad, es tu yo disfrazado de ritmo biológico, recordándote que incluso en la nada sigues siendo guiado. Y cuando aprendes a reconocer esa guía silenciosa, nada vuelve a intimidarte, porque sabes que no hay abandono, solo preparación. No hay castigo, solo transición. No hay vacío, solo plenitud aún no revelada. Y entonces, cuando menos lo esperas, la flecha se dispara, la nueva realidad colapsa con precisión quirúrgica, y al mirar hacia atrás, comprendes, nunca estuve solo. Incluso el silencio era mi disfraz, incluso la ausencia era mi señal. Y en ese instante, la confianza deja de ser esfuerzo y se convierte en estado natural. Has cruzado el umbral. Piensa en los días en que todo parece derrumbarse. El coche se avería cuando más lo necesitas. Las personas se alejan sin explicación. Un plan cuidadosamente tejido se deshace en segundos. En esos momentos, la mente grita. Esto no puede ser sincronicidad. Esto es caos, puro y duro. Pero si respiras más hondo, si atraviesas el ruido superficial, comienzas a notar algo inquietante. Incluso el caos tiene un patrón. Incluso el desorden parece responder a un diseño oculto. Lo que creías azar hostil, tal vez es tu propio ser disfrazado de tormenta para mostrarte lo que aún no quieres mirar. La mayoría asocia la sincronicidad con dulces coincidencias, con señales luminosas que confortan. Pero la verdad más radical es que la sincronicidad no siempre acaricia. A veces sacude, porque no solo refleja tu luz, también refleja tu sombra. Y cuando la sombra vibra con fuerza, el espejo debe devolverla. El caos. Entonces, no es un enemigo, es sincronicidad disfrazada, un lenguaje más áspero que, aún así, sigue siendo tuyo. Mira la naturaleza. Un bosque parece un organismo pacífico, pero cada cierto tiempo estalla un incendio. Desde fuera, parece destrucción absurda. Sin embargo, el fuego libera semillas dormidas, regenera el suelo, permite que la vida renazca más fértil. Así también el caos en tu vida. Lo que parece ruina, muchas veces es apertura. Lo que parece pérdida, muchas veces es espacio para lo nuevo. La sincronicidad no se limita a números angelicales o frases inspiradoras. También se viste de colapso, de ruptura, de final. Porque sin esas máscaras, seguirías atrapado en lo mismo. Carl Jung lo intuyó cuando habló del inconsciente colectivo. Señaló que las crisis personales son detonantes de procesos simbólicos, sueños perturbadores, accidentes, coincidencias dolorosas que emergen todas a la vez. Para él, esos racimos de caos no eran simples desgracias, sino irrupciones del inconsciente que buscan integración.
En lenguaje más simple, eran tu propio yo profundo disfrazado de desorden para forzarte a mirar. La física cuántica, curiosamente, también refleja esta paradoja. En los sistemas cuánticos, antes de que aparezca un estado estable, hay fases de fluctuación caótica. El orden no surge de la calma, sino del desorden. El caos no es error, es condición de posibilidad. Cuando tu vida se sacude, cuando las señales se confunden, lo que ocurre es una transición de fase. El campo está reorganizando las piezas, desestabilizando lo viejo para permitir lo nuevo. Lo que sientes como azar cruel es, en realidad, sincronicidad disfrazada de caos. Piénsalo. ¿Cuántas veces un aparente desastre te abrió caminos que jamás hubieras considerado? ¿Cuántas veces una ruptura, una pérdida, un fracaso resultó ser el catalizador que te llevó a otra versión de ti mismo? En el momento, parecía injusticia. Con el tiempo, reconociste el patrón, la sincronicidad estaba allí. Solo que vestida con harapos en lugar de con luces. Pero aquí está la dificultad. La mente humana odia la incertidumbre, necesita narrativas claras, señales dulces que reafirmen su control. Cuando el caos golpea, la mente se resiste, interpreta castigo, fabrica miedo. Sin embargo, el ojo interno sabe algo distinto. El ojo oculto reconoce que el caos también tiene geometría, que incluso en el aparente desorden vibra una inteligencia. Solo que esa inteligencia no busca complacerte, sino transformarte. La neurociencia nos ofrece una metáfora útil. Durante la reorganización sináptica, el cerebro entra en estados caóticos. Viejas conexiones se debilitan, nuevas aún no se consolidan. El resultado es confusión, lapsos de memoria, emociones inestables. Pero sin esa fase caótica, no hay aprendizaje real. Así también ocurre en tu campo vibracional. El caos emocional no es falla, es reorganización. La sincronicidad disfrazada de tormenta anuncia que estás desaprendiendo lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Imagina que la vida fuera solo señales suaves, confirmaciones dulces, coincidencias agradables. Nunca te moverías del sitio cómodo en el que estás. El caos aparece para empujarte donde no te atreves a ir. Es tu yo profundo disfrazado de accidente, de error, de pérdida, para recordarte que aún hay capas por liberar. No es un castigo, es un espejo más crudo. Neville Goddard decía, la prueba de tu fe es cómo reaccionas cuando no ves resultados. Yo añadiría, la prueba de tu coherencia es cómo respondes cuando el mundo parece volverse contra ti. Porque si entiendes que incluso allí la sincronicidad opera, entonces ya nada puede quebrarte. Ya no ves caos, ves espejo. Ya no ves azar hostil, ves disfraz. Y ese reconocimiento convierte lo insoportable en maestro. ¿Recuerda alguna vez en que todo salió mal a la vez? Tal vez perdiste dinero, salud, relaciones. Parecía un derrumbe total. Pero hoy, mirando atrás, ¿acaso no ves que ese colapso fue necesario? Que gracias a él accediste a otra vibración, a otro destino, a otra verdad de ti mismo. Eso era sincronicidad, aunque en el momento se disfrazara de catástrofe. Aquí se esconde la lección más radical. El caos no interrumpe tu camino espiritual, es parte de él. Las sincronicidades no se detienen cuando la vida se oscurece. Simplemente cambian de disfraz. Y si aprendes a leer ese disfraz, el caos se vuelve mapa. Cada ruptura señala dónde estabas aferrado. Cada pérdida señala qué espacio necesitaba vaciarse. Cada accidente señala qué parte de ti estaba desconectada. El caos no es un ruido sin sentido. Es una sinfonía demasiado compleja para la mente, pero legible para el alma.
La tradición hermética lo enseñó con la máxima solve et coagula. Disuelve para recomponer. Nada nuevo nace sin disolución previa. El caos es esa disolución. Es el ácido que rompe la forma, no para destruir, sino para permitir que otra estructura emerja. Si lo miras con el ojo ordinario, ves ruina. Si lo miras con el ojo oculto, ves creación disfrazada. Imagina un mosaico antiguo. Para reconstruirlo, primero hay que desmontar las piezas rotas. Ese desmontaje parece caos, pero sin él, la belleza jamás podría renacer. Asimismo, tu vida, cuando las piezas se desordenan. No es azar ciego, es la sincronicidad mostrando que ya no cabes en la forma antigua. Entonces la práctica cambia. Ya no pides señales dulces solamente. Empiezas a preguntar, ¿qué me está mostrando este caos? ¿Qué parte de mí se refleja en este colapso? Y con esa pregunta, lo insoportable se vuelve legible. Descubres que el caos también es tú en disfraz. Respira. Tal vez hoy atravieses ese silencio ensordecedor o ese desorden abrumador. Si es así, recuerda, no estás perdido. Estás en el corazón mismo de la sincronicidad. El disfraz ahora no es luz, es sombra. No es música suave, es tormenta, pero sigue siendo tuyo. Y cuando logres reconocerlo, algo cambia para siempre. Ya no temes al caos, lo reconoces como fase, ya no lo rechazas, lo integras como espejo, y al hacerlo, la sincronicidad se revela en su forma más completa, no como milagro aislado, sino como el tejido entero de tu vida, que en todas sus caras sigue siendo tú. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente eliges tus pasos, o si el camino ya estaba dibujado mucho antes de que los pisaras? Piensa en ese momento en el que juraste decidir por ti mismo y, sin embargo, al mirar atrás, todo parecía encajar demasiado bien, como si las piezas se hubieran movido solas para empujarte hasta allí. Una llamada a último minuto que cambió tu destino. Un encuentro que parecía inevitable. Un accidente que, lejos de destruirte, abrió la puerta que nunca hubieras tocado. En esos instantes surge la duda más profunda. Si la sincronicidad es tan exacta, ¿qué lugar ocupa tu libre albedrío? Imagina a alguien que se levanta convencido de que es dueño absoluto de sus elecciones. Se viste, elige un camino al trabajo, decide almorzar en cierto café, pero en ese café, sin saberlo, se sienta junto a la persona que años después se convertirá en el amor de su vida. ¿Fue elección o fue destino? ¿Fue libertad o fue el disfraz perfecto de la sincronicidad mostrándole que, aun en su aparente libertad, ya estaba alineado con algo mayor? Carl Jung llamó a esto a causalidad significativa, eventos que no se conectan por causa y efecto, pero que portan un sentido profundo. Jung mismo relató el caso de una paciente incrédula, rígida en sus explicaciones racionales. Mientras ella describía un sueño con un escarabajo dorado, de repente un insecto idéntico chocó contra la ventana de su consultorio. Jung lo atrapó y se lo mostró. En ese instante, la paciente se quebró. El muro racional se derrumbó. No hubo causa lineal que lo explicara. Fue sincronicidad pura, un espejo disfrazado, pero aquí surge la pregunta incómoda. ¿Fue Jung quien decidió abrir la ventana en ese preciso instante o fue la vida la que le tendió la escena? La física moderna nos da otra pista. Los experimentos con generadores de números aleatorios han mostrado que la conciencia humana puede alterar resultados que deberían ser caóticos. En el laboratorio de Princeton,
Durante años, se observó que las intenciones colectivas modificaban patrones estadísticos. Cuando miles de personas compartían un estado emocional, los generadores se desviaban de lo esperado. ¿Qué significa esto? Que la mente no solo elige dentro de una realidad ya establecida, sino que también influye en cómo esa realidad colapsa. La sincronicidad, entonces, no es destino ciego. Es tu propio campo vibrando y organizando lo externo en resonancia. Pero aquí surge el nudo. Si eres tú quien organiza, ¿por qué a veces los eventos llegan de forma tan inevitable que parecen forzados? ¿Dónde queda tu libertad cuando todo encaja como engranajes invisibles? La paradoja es que ambas cosas son ciertas. Tu libre albedrío no desaparece, simplemente actúa en otra capa. El yo superficial cree que decide con lógica, pero el yo profundo, el que vibra, ya eligió mucho antes. Lo que llamas destino es, en realidad, tu propio ser disfrazado de coincidencia. Tú elegiste, pero lo hiciste en un nivel al que tu mente consciente no siempre tiene acceso. Déjame contarte una historia real. Una mujer en Nueva York perdió su tren por apenas segundos. Malhumorada, decidió entrar en una cafetería cercana para esperar el siguiente. Allí se encontró con un antiguo compañero de universidad, con quien llevaba más de 10 años sin hablar. Esa charla casual derivó en un proyecto que transformó su carrera. Si le hubieras preguntado, te diría que perder el tren fue un error. Pero ese error era un disfraz. ¿Quién eligió realmente? ¿Fue ella al demorarse unos segundos o fue su yo profundo que ya había vibrado ese encuentro? El libre albedrío no se anuló, se expandió más allá del control de la mente consciente. La tradición hermética lo expresa con otra imagen. Como es adentro, es afuera. El afuera no dicta tu vida. Simplemente refleja lo que ya vibra dentro. Tu libertad está en elegir qué vibración sostienes, no en controlar los disfraces a través de los cuales se manifestará. Allí radica la diferencia. El ego busca controlar la forma, con quién me encuentro, qué tren tomo, qué palabra escucho. Pero la conciencia creadora sabe que la forma es secundaria. Lo esencial es la vibración que sostienes, y esa vibración atrae las escenas, los encuentros, las pérdidas y los hallazgos que llamas sincronicidad. Aquí aparece la gran contradicción. Muchos creen que son libres porque eligen entre café o té, entre una calle u otra, pero ignoran que lo que realmente vibra dentro de ellos ya estaba orientando esas elecciones. Otros, en cambio, creen que todo está escrito y que nada pueden cambiar, y así se rinden a la pasividad. Ambos extremos son trampas. La libertad no es elegir superficialmente, ni el destino es un guión fijo. La verdad está en el centro. Eliges vibración y la vibración elige forma. Libre albedrío y sincronicidad no se oponen, se entrelazan. Pero ¿cómo experimentarlo en la práctica? Te propongo un ejercicio. La próxima vez que debas tomar una decisión, por pequeña que sea, haz una pausa. Respira profundamente 3 veces. Pon la mano sobre tu pecho y pregúntate, ¿estoy eligiendo desde el miedo o desde la confianza? No respondas con la mente, escucha el cuerpo. Si sientes contracción, tu decisión nace de la defensa. Si sientes expansión, nace de la coherencia. Entonces avanza. Y luego observa. Los eventos que siguen serán sincronicidades que reflejan esa vibración, no porque alguien allá afuera las haya planeado, sino porque tu propio campo ya estaba disfrazado de coincidencia. El filósofo Alan Watts decía, tú no vienes al mundo, tú emerges del mundo. En otras palabras, no eres un intruso que camina por un escenario ajeno. Eres el mismo escenario disfrazado de caminante.
Tu libertad no está en forzar la trama, sino en reconocer que eres trama y caminante al mismo tiempo. La sincronicidad, vista así, es tu diálogo contigo mismo, cada señal dulce, cada caos inesperado, cada encuentro imposible. Es tu propia voz hablándote desde otro ángulo. Déjame proponerte otro experimento, más profundo. Durante una semana, lleva un cuaderno contigo. Cada vez que algo parezca casualidad, un número repetido, un encuentro, una frase que llega en el momento justo, anótalo. Pero junto al evento, escribe también qué estaba sintiendo justo antes. Al final de la semana, revisa. Descubrirás un patrón. Notarás que las coincidencias no fueron azar, sino reflejo de estados internos. Esa es la máscara cayendo. Descubres que la libertad no estaba en controlar lo que ocurre, sino en elegir qué estado interior sostienes. Entonces todo cambia. Ya no te obsesionas con las señales como si fueran instrucciones externas. Ya no te angustias por perder un tren o equivocarte de camino. Entiendes que incluso esos aparentes errores son disfraces. El libre albedrío no se mide en controlar cada detalle, sino en sostener tu vibración incluso en el caos. Y la sincronicidad no es prueba de que alguien más te guía. Es la confirmación de que siempre fuiste tú, guiándote bajo 1000 formas. Piensa en esta paradoja final. Cuando insistes en buscar pruebas de tu libertad, te encadenas. Pero cuando confías en que tu vibración ya es elección, te liberas. Entonces miras a tu alrededor y sonríes. Todo, incluso lo inesperado, incluso lo caótico, incluso lo inevitable, es tú disfrazado. Y en ese reconocimiento, la sincronicidad deja de ser un misterio externo y se convierte en tu respiración cotidiana. Hay momentos en los que la sincronicidad no se presenta como un suave murmullo, sino como un golpe en la mesa, imposible de ignorar. Esos instantes en los que la vida parece decirte, mírame de frente porque aquí estoy. No son señales sutiles, son irrupciones radicales, y cuando te suceden, ya no puedes volver atrás. Uno de los casos más famosos lo contó el propio Carl Jung. Durante una sesión con una paciente incrédula, ella narraba un sueño en el que recibía un escarabajo dorado como regalo. Justo en ese momento, se escuchó un golpeteo en la ventana del consultorio. Jung se levantó, abrió, y encontró un escarabajo real, escarabajo de oro de la región intentando entrar. Lo atrapó y lo mostró a su paciente. Aquí está su escarabajo. La mujer, incapaz de sostener el muro racional, se quebró y, por primera vez, permitió que algo más allá de la lógica penetrara en su vida. ¿Qué probabilidad había de que ese insecto apareciera justo en ese momento? Matemáticamente casi nula, vibracionalmente inevitable, porque la vida no estaba jugando con azar, estaba respondiendo a un estado interno, a un clímax emocional. Historias como esta no son raras cuando comienzas a observar. Una mujer en Nueva York relató que cada vez que veía el número 911 en relojes, recibos o placas, algo dramático ocurría. Al principio lo temía, pero un día, al salir de casa, volvió a ver el número y decidió retrasarse 5 minutos. Ese retraso la salvó de quedar atrapada en un accidente en la autopista. Lo que parecía un presagio oscuro se reveló como un disfraz de protección. La sincronicidad radical no siempre es cómoda, pero siempre es precisa. El científico Alexander Fleming descubrió la penicilina gracias a lo que el mundo llamó casualidad. Dejó unas placas bacterianas olvidadas y, al regresar, notó que un hongo había contaminado las muestras.
matando las bacterias alrededor. Esa contaminación cambió la medicina para siempre. ¿Fue azar o fue la inteligencia disfrazada del campo organizando un hallazgo necesario para la humanidad? Fleming no buscaba eso, pero lo reconoció cuando apareció. Ese es otro secreto de la sincronicidad radical. No basta con que suceda. Debes estar dispuesto a verla. Nikola Tesla vivió obsesionado con los números 3, 6 y 9. Evitaba entrar en edificios si el número no era múltiplo de 3. Muchos lo tildaron de manía, pero él decía, si conocieras la magnificencia de 3, 6 y 9 tendrías la llave del universo. Para Tesla, esos números no eran superstición, eran sincronicidad en serie, un lenguaje disfrazado de obsesión. Hoy, al estudiar los patrones de energía, vemos que las frecuencias fundamentales suelen organizarse en múltiplos de 3. ¿Era manía o era la vida hablándole en el idioma que solo él podía escuchar? Todas estas historias apuntan a lo mismo. La sincronicidad radical no es azar extraordinario. Es tú disfrazado, apareciendo con tanta fuerza que ni la duda puede esconderlo. Y cada vez que ocurre, la pregunta inevitable resuena. ¿Qué hago con esto? ¿Lo reduzco a coincidencia o lo reconozco como espejo? Aquí es donde el libre albedrío vuelve a entrar en juego. No decides cuándo ni cómo llega la sincronicidad, pero sí eliges qué haces con ella. Puedes ignorarla, puedes obsesionarte con ella, o puedes leerla como un mensaje vibracional. Esa elección lo cambia todo, porque lo que rechazas se repite hasta que aprendas a verlo, y lo que reconoces se transforma en catalizador. Te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Lleva un cuaderno durante los próximos 21 días. Cada vez que ocurra algo que parezca casualidad, anótalo, pero no solo el evento. Escribe también qué estabas sintiendo y pensando justo antes. Al cabo de 3 semanas, repasa tus notas. Descubrirás un patrón que va más allá de lo obvio. Verás que tus estados internos ya estaban preparando esas coincidencias. Descubrirás que la sincronicidad no es el mundo hablándote. Eres tú hablando contigo desde otro ángulo. Un hombre que practicó este ejercicio notó que siempre que sentía un profundo descontento con su trabajo, empezaban a ocurrir coincidencias extrañas. Se encontraba con antiguos colegas, recibía correos de reclutadores, aparecían anuncios sobre nuevas oportunidades. Al principio lo tomó como azar, pero al revisar sus notas, comprendió que era su propio campo empujándolo a dejar atrás una vibración estancada. Cuando finalmente lo aceptó, renunció. Semanas después, entró en un proyecto que cambió por completo su vida. El disfraz había cumplido su función. El filósofo William James decía que la mente humana es como una linterna. Ilumina solo lo que decide enfocar. La sincronicidad radical funciona igual. Cuando enfocas una vibración, el campo responde con escenas que parecen externas, pero en realidad son reflejos. Si enfocas miedo, las coincidencias te llevarán a más miedo. Si enfocas gratitud, te abrirán puertas invisibles. Esa es tu libertad. No eliges la forma exacta, pero eliges la frecuencia. Déjame llevarte más lejos. Algunos experimentos de parapsicología han mostrado que personas en estados meditativos lograban alterar patrones aleatorios en computadoras. Lo llamaron efecto intencional. Los escépticos lo descartaron. Pero los datos estaban allí. Lo fascinante es que el efecto no surgía cuando la mente intentaba forzar el resultado, sino cuando la intención era clara y desapegada. Exactamente igual que la sincronicidad. No aparece cuando la persigues.
aparece cuando vibras y sueltas. Esa es la diferencia entre buscar señales y dejar que las señales aparezcan. Entonces, ¿qué hacer con todo esto en tu vida cotidiana? Aquí tienes una práctica que combina observación y creación. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 intenciones sencillas para el día siguiente. No cosas monumentales, sino estados. Mañana quiero sentir claridad. Mañana quiero vivir gratitud. Mañana quiero estar en paz. Luego suéltalo. Al día siguiente, observa. Te sorprenderá ver cómo las coincidencias encajan con esas intenciones. Tal vez alguien te diga exactamente la palabra que necesitabas. O encuentres un libro olvidado que habla justo de eso. No fue azar, fue tu vibración disfrazada de casualidad. Pero aquí está el nudo emocional. Muchos, al descubrir esto, caen en obsesión. Empiezan a leer todo como señal, a perderse en supersticiones, a sentir miedo de equivocarse, y entonces bloquean el flujo, porque la sincronicidad no es un examen que apruebas o repruebas, es un espejo. El espejo no te castiga, solo refleja. Si dejas de buscar significado en cada piedra y empiezas a escuchar tu vibración, el espejo se vuelve claro. Recuerda, Jung no buscaba un escarabajo para impresionar a su paciente, simplemente estaba presente, abierto, y el escarabajo llegó. Fleming no buscaba un hongo milagroso, solo estaba atento. Tesla no inventó sus números, los reconoció. La sincronicidad radical no se fabrica con esfuerzo, se reconoce con presencia. Y ahora, una última invitación. Piensa en la sincronicidad más fuerte que hayas vivido en tu vida, ese momento que aún te hace temblar al recordarlo. Cierra los ojos y vuelve a él. Respira. Pregúntate, ¿qué parte de mí estaba disfrazada en ese evento? ¿Qué vibración mía se reflejaba allí? Si te atreves a responder, abrirás una capa más del velo, porque cada coincidencia radical, cada choque imposible, no era el universo jugando contigo. Eras tú, disfrazado de destino, llamándote desde otra máscara. Cierra los ojos un instante y respira. No lo hagas como siempre. Hazlo con la certeza de que en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, algo invisible ya comenzó a moverse. ¿Lo sientes? Ese leve cosquilleo en la piel, esa vibración en el pecho, esa extraña sensación de que no es casualidad que estés aquí, porque no lo es. Esta no es solo una narración. Es un espejo vivo. Y cada frase que resuena en ti no la escribí yo, la escribiste tú, disfrazado de coincidencia. Piensa en todas las veces que viste un número repetido. 11, 11, 22, 22, 93. En una matrícula. Creíste que era el universo susurrándote. Pero ¿y si no era el universo? ¿Y si eras tú, proyectando tu vibración para que, en el momento justo, la forma externa te devolviera tu propio reflejo? Cada número, cada frase escuchada en la radio, cada encuentro en la calle, no eran mensajes de otro, eran máscaras tuyas. La sincronicidad es el disfraz perfecto, y hoy, ese disfraz está a punto de caer. Permíteme contarte algo que aún me estremece. Un hombre en Madrid soñó 3 noches seguidas con un puente en llamas. Al despertar, lo desestimó. Pero un día, al regresar del trabajo, el tráfico lo desvió hacia un puente distinto al habitual. Cuando estaba a mitad de camino, un incendio estalló en un edificio cercano y el humo cubrió toda la zona. El recuerdo de su sueño lo golpeó. No murió, no sufrió daño, pero supo sin dudas, la sincronicidad no era un capricho. Era él mismo advirtiéndose, disfrazado de sueño. Desde entonces, su vida cambió.
Ya no pudo ver nada como azar. Aquí es donde el misterio se convierte en vértigo, porque si todo es tú disfrazado, entonces el libre albedrío y el destino se funden en un solo fuego. Tú eliges vibración, y esa vibración se disfraza de señales externas. Tú eliges confianza, y la vida se disfraza de puertas que se abren. Tú eliges miedo, y la vida se disfraza de muros. La pregunta no es si eres libre o si todo está escrito. La pregunta es, ¿te atreves a reconocer que todo lo que ves es tú disfrazado? Haz un ejercicio conmigo ahora. Lleva tu mano derecha al centro de tu pecho. Cierra los ojos. Respira contando 4 tiempos al inhalar, 4 al sostener, 8 al exhalar. Hazlo 3 veces. Y mientras lo haces, piensa en la última sincronicidad que viviste. Tal vez un número, un encuentro, una frase. Ahora mírala desde otro ángulo. No fue el universo hablando contigo. Fuiste tú hablándote con máscara. Respira y di en silencio. Yo era el disfraz. Notas lo que ocurre. El cuerpo se expande. El aire fluye distinto, porque en ese reconocimiento, la mente se rinde. Ya no hay afuera contra adentro. Ya no hay señales que llegan de lejos. Solo hay un campo vibrando en 1000 formas. Y todas esas formas eres tú. El místico sufí Rumi lo escribió con poesía brutal. No eres una gota en el océano. Eres el océano entero en una gota. Eso es la sincronicidad. No eres un espectador recibiendo migajas de destino. Eres el campo entero disfrazado de migaja para recordarte que nunca estuviste separado. Pero aquí está el nudo más profundo. Si aceptas que todo es tú disfrazado, ¿qué pasa con el dolor, con la pérdida, con el caos? ¿También eran tú? La respuesta duele, pero libera. Sí, incluso lo insoportable era una máscara, una parte de ti llamándote desde la sombra, obligándote a despertar. Jung decía que el inconsciente no viene vestido de ángel, viene vestido de sombra. Y esa sombra también es tú. Déjame sacudirte con otra historia. Una joven en Buenos Aires perdió a su padre de forma inesperada. El mismo día del funeral, en la calle, vio pasar un coche con el apellido de su padre en letras grandes, pintado como publicidad. Se quebró. Sintió que era él despidiéndose. Años después, entendió que no era el universo enviando una señal. Era su propio campo generando la escena exacta para sostenerla en ese dolor. Era ella misma disfrazada de casualidad, recordándole que la muerte no era final, sino tránsito. La ciencia moderna comienza a rozar este abismo. Los experimentos de física cuántica muestran que la observación colapsa la realidad. Sin observador, solo hay ondas de probabilidad. Con observador, aparece el evento. Eso significa que tú, al observar, eliges. Pero si eliges sin ser consciente, tus miedos y deseos ocultos eligen por ti. Y la sincronicidad se disfraza para mostrarte justo eso. Lo que niegas vuelve con máscara. Lo que integras se revela como guía. Imagina ahora que estás caminando por una calle desierta y de repente escuchas una canción desde un balcón. Es la canción que marcó tu adolescencia. Te detienes. Lloras. ¿Fue azar? No. Fue tu vibración llamando a tu propio recuerdo. Fue tu ser profundo disfrazado de radio lejana. Haz otra práctica conmigo. Cierra los ojos otra vez. Piensa en algo que deseas con intensidad. Amor, abundancia, claridad. Ahora imagina que ya lo tienes. Siente el estado en tu cuerpo. Mantén esa vibración durante 90 segundos. Hazlo ahora. Al abrir los ojos, los próximos días, observa. Verás cómo la sincronicidad empieza a disfrazarse para devolverte ese estado.
encuentros, frases, números, casualidades. No será magia. Serás tú, respondiéndote bajo 1000 máscaras. Y aquí está la cima de esta montaña. La sincronicidad no es el universo hablándote. Es la prueba de que el universo eres tú. Cada disfraz, cada guiño, cada caos y cada milagro era solo tu propio reflejo. El día que lo aceptas, dejas de perseguir señales y comienzas a ser la señal. Ya no esperas 11:11 en el reloj, porque cada latido de tu corazón es 11:11. Ya no buscas frases mágicas, porque cada palabra que sale de tu boca resuena en el campo. Ya no persigues encuentros, porque cada paso que das convoca al reflejo exacto de tu vibración. Recuerda esto como ancla final. La sincronicidad es tú en disfraz. Y cuando la máscara cae, descubres que siempre fuiste tú. El universo nunca te hablaba desde afuera. Era tu propia voz, resonando en 1000 formas, esperando que finalmente te reconocieras. Respira profundo. No ignores lo que estás sintiendo ahora mismo. Esa expansión, esa vibración, ese temblor sutil, no es casualidad, es la sincronicidad más grande, tú, reconociéndote en este instante. Y cuando ese reconocimiento se ancla, ya nada vuelve a ser igual. Porque ya no buscas pruebas. Eres la prueba. Ya no esperas señales. Eres la señal. Ya no miras afuera con ansiedad. Miras adentro y sonríes. Porque sabes que cada disfraz que la vida use será siempre, inevitablemente. Tú has llegado hasta aquí con la piel erizada, con el corazón latiendo más fuerte, con la certeza íntima de que nada de lo que escuchaste era un simple discurso, porque lo sentiste vibrar dentro de ti. Esa es la señal de que el clímax ya cumplió su propósito: sacudirte, romper tu antigua visión, desnudarte frente al espejo, y ahora toca lo más importante: atravesar el umbral y entender lo que todo este viaje quería mostrarte. La gran pregunta que latía debajo de cada historia, de cada ejemplo, de cada ejercicio, era siempre la misma. ¿Cómo distinguir entre la guía auténtica y la ilusión de mi mente? ¿Cómo saber si la sincronicidad es revelación o simple proyección? Y la respuesta, aunque parece compleja, es tan simple que asusta. No importa, porque ambas son tú. El disfraz no es un error. El disfraz es parte de la enseñanza. El universo nunca se rió de ti con señales falsas. Solo te mostró tu reflejo, ya fuera en luz o en sombra. Piénsalo un instante. ¿Cuántas veces seguiste una señal que luego resultó en dolor? Y sin embargo, al mirar atrás, comprendes que ese dolor era necesario, que te rompió justo en el punto donde estabas dormido. ¿Fue ilusión o fue guía? Fue ambas. Porque incluso lo que parecía engaño era disfraz. Era tú hablándote en el único lenguaje que estabas listo para entender. Aquí está la resolución del gran nudo. La sincronicidad nunca fue externa, nunca fue una entidad dictando tu destino. Siempre fuiste tú, con miles de máscaras, creando espejos para reconocerte. La guía y la ilusión son solo dos ropajes distintos de la misma voz. Y cuando lo comprendes, la ansiedad desaparece. Ya no te obsesionas con interpretar cada detalle. Empiezas a confiar en tu vibración más que en las formas. Déjame darte una última historia. Un hombre en México llevaba meses viendo la misma frase en todas partes. Salta. Estaba en grafitis, en anuncios, incluso en canciones. Convencido de que debía tomar una decisión radical, dejó su trabajo de golpe y lo perdió todo. Durante un año creyó que había sido un error, que había malinterpretado las señales, pero en ese año conoció a las personas que luego formarían el proyecto de su vida.
Cuando todo se unió, entendió. No se había equivocado. El disfraz había sido duro, pero era él mismo impulsándose hacia un futuro que su mente no podía imaginar. Ese es el secreto final. La sincronicidad nunca falla, aunque a veces duele, porque incluso el dolor es máscara tuya, empujándote hacia un estado más amplio de ti mismo. Lo único que puede fallar es tu expectativa. Quieres que la señal te lleve a un resultado cómodo, y cuando no ocurre, piensas que fue ilusión. Pero si trasciendes la expectativa, descubres que siempre fue guía, solo que en un idioma más salvaje. Ahora, respira profundo. Hazlo de nuevo como antes, 4 tiempos inhalando, 4 sosteniendo, 8 exhalando. Pero esta vez añade algo. Al exhalar, di en silencio: yo soy la señal. Repite 3 veces. Siente cómo esa frase vibra en tu pecho, porque ese es el punto al que todo esto quería conducirte. El fin del camino no es interpretar señales, es convertirte en la señal. Cuando lo aceptas, todo cambia. Ya no necesitas 11:11 en el reloj para sentir que vas bien. Tu propia respiración es el 11:11. Ya no necesitas encontrarte con un extraño que te diga la frase exacta. Tus propias palabras, cuando nacen de coherencia, son esa frase. Ya no esperas que el universo te confirme nada, porque entiendes que no hay universo separado. Tú eres el universo disfrazado de coincidencia. Y entonces la vida cotidiana se transforma, lo ordinario se vuelve extraordinario. Una conversación casual es sagrada, porque sabes que eres tú hablándote. Un retraso en el tráfico es sagrado, porque sabes que eres tú acomodando el tiempo. Un dolor en el cuerpo es sagrado, porque sabes que eres tú pidiendo atención. Ya no hay afuera que temer ni adentro que esconder. Todo es tú en disfraz. Pero aquí viene el último desafío, porque reconocer esto no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que la vida se vuelve transparente, y la transparencia a veces incomoda. Ya no puedes refugiarte en el azar. Ya no puedes culpar al destino. Ya no puedes decir no depende de mí, porque ahora sabes que siempre depende de ti. Cada vibración, cada pensamiento sostenido, cada emoción ignorada, todo se disfraza y regresa en forma de mundo. Esa es la libertad más radical. No la libertad de controlar cada evento, sino la libertad de reconocer que todos los eventos son tu reflejo. Así se resuelve el clímax. La sincronicidad no es un misterio externo, ni una superstición, ni un juego de azar. Es tu diálogo contigo mismo. Es la vida recordándote, una y otra vez, que eres más grande de lo que crees. Y al comprenderlo, la ansiedad se disuelve, el miedo se calma, y lo que queda es confianza. Una confianza que no depende de resultados, porque sabe que incluso el resultado equivocado es disfraz. Ahora te invito a un último ejercicio, un ritual de cierre. Esta noche, antes de dormir, siéntate en silencio con una vela encendida. Mira la llama y di en voz baja: todo lo que veo soy yo disfrazado. Repite hasta que lo sientas en el cuerpo, y luego escribe en un papel: mañana seré la señal. Dóblalo y guárdalo bajo tu almohada. Al día siguiente, observa. No busques señales, pero observa. Verás cómo la vida empieza a responder de manera distinta, más clara, más directa. No porque algo cambió afuera, sino porque el disfraz cayó adentro. Y ahora, mientras este video llega a su fin, respira conmigo una última vez. Inhala la certeza de que nunca estuviste separado. Exhala la certeza de que nunca estuviste perdido. Porque cada sincronicidad que viviste era tú. Cada caos era tú. Cada milagro era tú.
Y ahora, por fin, lo sabes. La pregunta con la que comenzamos fue, ¿y si la sincronicidad eres tú disfrazado? Y la respuesta, después de este viaje, es clara. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. El disfraz solo estaba allí para recordártelo. Así que dime, ahora que lo sabes, ¿estás listo para dejar de perseguir señales y comenzar a ser la señal? Escríbelo en los comentarios, no como ritual vacío, sino como ancla vibracional. Yo soy la señal. Al hacerlo, no solo cierras este viaje, lo abres, porque cada palabra escrita será eco en el campo, cada frase un sello de coherencia, cada declaración un nuevo disfraz que mañana te esperará en el mundo. Recuerda, el universo nunca fue un misterio que descifrar. Siempre fue tu propio rostro, multiplicado en 1000 máscaras, esperando que lo reconocieras. Y hoy, al cruzar este umbral, las máscaras caen. No hay más afuera, no hay más adentro, solo hay tú. Y en ese tú, todo